Historia de Sísara. El rugido de los carros de hierro. El sol nacía sobre los llanos de Canaán con un brillo rojo, como si el cielo mismo anunciara sangre. En la vasta llanura de Jaroset Goim, el eco metálico de 1000 carros de guerra rompía el silencio del amanecer. Las ruedas cubiertas de hierro giraban como bestias hambrientas, y el polvo se elevaba, formando una nube que parecía tragarse el horizonte. Al frente de aquella marea de acero y fuego marchaba Sísara, comandante del ejército de Jabín, rey de Azor. Su armadura reflejaba la luz del amanecer, y su mirada fría y calculadora podía helar el corazón del más valiente. Había vencido a naciones, había aplastado rebeliones, y su nombre, pronunciado entre los israelitas, era sinónimo de terror. «El poder de Azor no será desafiado», dijo con voz grave, mirando el mapa extendido sobre su carro. A su lado un capitán joven asintió, temblando por dentro. «Mi señor, los hebreos han comenzado a reunirse bajo una mujer llamada Débora, una profetisa. Dicen que un hombre llamado Barak liderará su ejército». Sísara sonrió con desdén, una sonrisa como filo de espada. «¿Una mujer?», repitió. «Entonces su derrota será doblemente vergonzosa». El viento soplaba con fuerza, levantando la capa negra del comandante, mientras sus ojos se posaban en el valle que pronto sería campo de batalla. Desde su posición elevada, observaba los riachuelos que serpenteaban entre la hierba seca. El Quizón, un río dormido, que no parecía capaz de cambiar nada. Pero los designios del cielo aún no se habían revelado. En Azor las trompetas resonaron, los herreros golpeaban el metal, los caballos relinchaban impacientes, los hombres afilaban lanzas y ajustaban cascos, mientras Sísara, con calma inquietante, inspeccionaba cada línea de su ejército. No conocía el miedo, pero una sombra, pequeña, casi imperceptible, comenzó a recorrer su mente cuando el cielo se oscureció, brevemente cubierto por una bandada de cuervos. «Presagio de victoria», dijo, intentando convencerse. Sin embargo, uno de sus soldados susurró entre dientes: «Oh, presagio de juicio». Sísara montó en su carro, el más imponente de todos, adornado con relieves de bronce que contaban sus victorias pasadas. Alzó su lanza al cielo. «Por Jabín, rey de Azor, por el dominio de Canaán». Las huestes rugieron y el valle tembló. La tierra misma pareció estremecerse bajo el peso del hierro. En ese momento, en las colinas lejanas, una figura femenina observaba el movimiento de los ejércitos desde una roca, Débora, la profetisa de Israel. Sus ojos, firmes como el fuego del cielo, no miraban con miedo, sino con certeza. A su lado, Barak preparaba a sus hombres, nervioso pero decidido. «¿De verdad el Señor entregará a Sísara en nuestras manos?», preguntó él. Débora posó una mano sobre su hombro. «El Señor lo entregará, pero no por mano de un hombre». El viento volvió a soplar, más fuerte esta vez. En el horizonte, los carros de Sísara avanzaban, cubriendo la tierra como una sombra viviente. La batalla se acercaba, y con ella el cumplimiento de una profecía que cambiaría el destino de una nación. Y mientras el rugido de los carros retumbaba entre montañas, el cielo comenzó a tornarse gris. El río Quizón parecía despertar lentamente. La tormenta del Quizón. El cielo se cerró como un telón de hierro. Las primeras gotas cayeron sobre el valle, grandes, pesadas, como si el mismo cielo llorara presintiendo el desastre. Los carros de Sísara, orgullo de Azor, avanzaban confiados sobre la tierra endurecida, sus ruedas reluciendo bajo la lluvia naciente. Pero en las colinas, el ejército de Israel esperaba la señal. Barak sostenía su espada con fuerza, mirando hacia Débora, quien permanecía firme sobre una roca. Su túnica blanca se agitaba como bandera, y su voz se alzó sobre el estruendo del viento. «Levántate, Barak, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos». La lluvia se convirtió en torrente. El río Quizón, antes manso, rugió como una bestia liberada.
Sus aguas se desbordaron con furia, corriendo hacia los carros que descendían al valle. Desde su carro dorado, Sísara observó el cambio con incredulidad. ¡Avanzad!, gritó a sus hombres. ¡Aplástalos! Pero el terreno se había vuelto traicionero. Las ruedas de hierro se hundían en el barro. Los caballos resbalaban, relinchando con desesperación. El sonido del metal contra la tierra mojada se volvió un caos de choques y gritos. Los relámpagos caían, iluminando la escena con destellos que parecían espadas celestiales. Barak levantó su espada al cielo, empapado hasta los huesos. ¡Por Israel! ¡Por el Señor de los ejércitos! El ejército israelita descendió desde las colinas como una ola de fuego. Los guerreros, animados por la voz de Débora, atacaron con valentía sobrenatural. En medio del caos, el rugido del Quizón aumentaba, arrastrando carros, lanzas y hombres por igual. Sísara, cubierto de barro, comprendió que algo más allá de su control estaba ocurriendo. Su orgullo, forjado en victorias, comenzó a resquebrajarse ante la evidencia del poder divino. Su mirada buscó una salida entre la tormenta. ¡Retirad!, bramó. ¡Salvad los carros! ¡Salvad al rey! Pero ya era tarde. El ejército de Azor se desmoronaba. Los relámpagos caían tan cerca que el aire olía a azufre. Los gritos de los hombres se mezclaban con el rugido del río. Los carros, antes símbolo de invencibilidad, ahora eran tumbas de hierro hundidas en el barro. Débora observaba desde lejos, con los brazos extendidos. «El Señor pelea por Israel», susurró, mientras el viento le enredaba el cabello. Sísara saltó de su carro, empapado y cubierto de barro, corriendo entre la lluvia y el humo. Su respiración era un fuego en su pecho. Había perdido todo: su ejército, su orgullo, su poder. Y en la distancia, entre los árboles, divisó una tienda solitaria, iluminada por una tenue lámpara. El relámpago iluminó el rostro de Sísara, transformando al general invencible en un fugitivo. Sus pasos chapoteaban entre el lodo y su mente ardía de confusión y rabia. «Sobreviviré», se dijo entre dientes, «y volveré». No sabía que su destino estaba a punto de ser sellado por una mujer. La tormenta rugía con fuerza, y mientras el río Quizón seguía devorando el campo de batalla, el viento apagó las últimas antorchas de Azor. La tienda de Jael. El cielo seguía rugiendo, aunque la batalla había quedado atrás. Sísara corría entre árboles y matorrales, con la armadura rota y el rostro cubierto de barro. Cada paso era una lucha contra el peso del miedo y la derrota. El aire olía a lluvia y a hierro oxidado. El poderoso general de 1000 carros ahora era solo un hombre perseguido. Su respiración era áspera, sus músculos ardían, y cada relámpago que cruzaba el cielo le recordaba su caída. «Maldito río», murmuró tropezando. «Maldita lluvia». De pronto, entre la bruma, vio una pequeña luz. Una tienda solitaria, de pieles bien tejidas, se alzaba entre las colinas. Delante de ella una mujer observaba el horizonte, tranquila pese al estruendo de la tormenta. Era Jael, esposa de Heber el ceneo. Su mirada era serena, pero en sus ojos brillaba una sabiduría que pocos hombres podían sostener. Sísara se acercó tambaleante. «Mujer, dame refugio. Huyo de los hebreos, mis enemigos». Jael observó sin moverse. Sabía quién era aquel hombre, el temido comandante de Azor, enemigo del pueblo de Dios. Pero también sabía que aquel encuentro no era casualidad. «Entra, mi señor», dijo con voz suave. «No temas, aquí estarás seguro». Sísara cayó de rodillas al cruzar el umbral. Jael lo ayudó a recostarse sobre una manta. Sus manos eran firmes, pero su rostro se mantenía imperturbable. «Dame agua», pidió él jadeando. Ella, en cambio, le ofreció leche tibia en un cuenco de barro. «Bebe y descansa». El general bebió con avidez. Sus párpados pesaban, su cuerpo temblaba de exhaustión. La leche era dulce,
casi demasiado dulce. «Quédate a la puerta», susurró él medio dormido. «Si alguien pregunta por mí, di que no hay nadie aquí». Jael lo cubrió con una manta gruesa y se quedó observando su respiración lenta. El sonido de la lluvia golpeando la tienda parecía marcar el paso del destino. Afuera el viento había amainado. El campo estaba lleno de silencio, roto solo por el murmullo distante del río Quizón arrastrando los restos de la batalla. Jael se levantó despacio. Tomó un martillo y una estaca de tienda, herramientas cotidianas de su vida nómada. Su expresión no mostraba odio, sino resolución. Se acercó al hombre dormido, cuyo pecho subía y bajaba con pesadez. «El Señor ha entregado al enemigo en manos de una mujer», susurró recordando las palabras de Débora. El relámpago iluminó el interior de la tienda. El martillo brilló en su mano. Un solo golpe bastó para que el silencio eterno descendiera sobre Sísara. Afuera el viento volvió a soplar, pero ahora con un sonido distinto, como un canto lejano de justicia. Jael salió de la tienda y levantó la mirada al cielo, dejando que la lluvia le empapara el rostro. En la distancia, el eco de los truenos se mezclaba con los gritos de victoria del ejército de Israel. Y así, sin espada ni ejército, una mujer selló el destino del guerrero más temido de Canaán. El canto de Débora. El amanecer volvió a grillar sobre el valle de Quizón. La tormenta había pasado y la tierra olía a barro y a hierro. Los carros de Sísara, ahora inmóviles, se hundían en el fango como restos de un imperio caído. Los cuervos volaban en círculo sobre el campo silencioso, mientras los rayos del sol doraban los cascos vacíos de los soldados de Hazor. En la colina, Débora contemplaba el horizonte. Sus ojos, llenos de fuego y gratitud, se elevaron al cielo. A su lado, Barak se inclinó ante ella con la espada todavía húmeda. «El enemigo ha caído», dijo. «Sísara no volverá a levantar su voz». Débora asintió lentamente. «No fue por fuerza humana, sino porque el cielo peleó por nosotros». Entonces, la profetisa levantó su voz y su canto comenzó a recorrer el valle como un río de luz. «Despierta, Débora, despierta y entona un canto. Levántate, Barak, hijo de Abinoam. El Señor marchó desde el monte Seir y la tierra tembló ante su presencia. Las nubes derramaron agua, los cielos tronaron con su poder. El río Quizón los arrastró, el antiguo río los devoró en su furia». Los hombres de Israel escuchaban en silencio. Algunos lloraban, otros levantaban las manos al cielo. Habían visto lo imposible, un ejército invencible derrotado sin fuerza humana, solo por la voluntad divina. Débora continuó su canto, su voz elevándose con el viento. «Bendita sea Jael, mujer de las tiendas, más bendita que todas las mujeres». Sísara pidió agua, y ella le dio leche. Trajo mantequilla en tazón de honor. Su mano alcanzó el martillo y su brazo derribó al poderoso. Cayó Sísara a sus pies, se rindió y no volvió a levantarse. El sol ascendía con fuerza, secando las huellas del combate. Los hombres rompieron en cánticos, golpeando los tambores y alzando lanzas hacia el cielo. En ese momento, el pueblo de Israel volvió a recordar que su Dios no necesitaba ejércitos de hierro para vencer, solo fe. Barak miró a Débora y por un instante el silencio volvió a envolverlos. «El nombre de Sísara será olvidado», dijo él, «pero el de Débora y Jael será contado por generaciones». Débora sonrió, pero su mirada era humilde. «No por nosotros, sino por aquel que escucha el clamor de los oprimidos». El canto se extendió hasta las colinas y el viento lo llevó lejos, más allá de Canaán. Era el canto de la libertad, el eco de una victoria divina, el rugido suave del cielo recordando al hombre que ningún carro de hierro puede resistir el poder del Altísimo. Y así, el día que había empezado con el rugido de los ejércitos, terminó con la melodía de una profetisa. El retorno de la paz.
El valle del Quizón había vuelto al silencio. Donde antes resonaban los gritos de guerra, ahora solo se escuchaba el murmullo del viento entre los árboles. La lluvia había lavado la sangre y la tierra, aunque herida, comenzaba a respirar nuevamente. En las aldeas de Israel, los hombres regresaban con paso lento, exhaustos pero vivos. Los niños corrían a su encuentro y las mujeres los abrazaban entre lágrimas. Por primera vez en muchos años, no había miedo en sus ojos. Las trompetas sonaron en la distancia, no como llamado a la batalla, sino como señal de victoria. Los tambores retumbaron en los pueblos y el nombre de Débora se pronunciaba con respeto, el de Jael con admiración y el de Sísara con un temblor de advertencia. Débora, la profetisa, se sentó bajo la palmera donde solía juzgar a Israel. Los ancianos se reunieron ante ella y el pueblo aguardaba sus palabras. «Por 40 años habrá paz en esta tierra», dijo. «El Señor ha quebrantado a los poderosos y ha levantado a los humildes». A su alrededor, el aire parecía brillar con una luz nueva. Los campos se cubrían de verde. Las lluvias que antes traían destrucción ahora eran bendición. Los ríos fluían tranquilos y los hombres levantaban altares de piedra para recordar lo que había sucedido. En Hazor, los muros ennegrecidos por el fuego se alzaban mudos, ruinas de un reino que había confiado más en el hierro que en la justicia. Los pocos sobrevivientes hablaban del día en que el cielo se volvió contra Sísara, y su nombre se convirtió en advertencia. Ningún poder resiste al Dios de Israel. En la soledad de su tienda, Jael observaba el horizonte. Su rostro permanecía sereno, pero su mirada tenía el peso de lo eterno. No era la gloria lo que buscaba, sino la paz. A veces creía escuchar la voz de Débora en la distancia, entonando su canto. Otras veces el murmullo del viento entre las montañas le sonaba a oración. Los días se volvieron semanas, las semanas meses, y poco a poco la guerra fue quedando atrás como una sombra disipándose al amanecer. Las manos que antes empuñaban espadas, ahora sembraban trigo. Las madres enseñaban a sus hijos el nombre del Señor, y los ancianos contaban historias junto al fuego. «Hubo una vez un río que peleó por nosotros», decían, «y una mujer que detuvo a un ejército sin levantar una espada». El tiempo sanó la tierra, pero el recuerdo de aquella victoria permaneció, no como un grito de guerra, sino como un recordatorio sagrado. La fuerza no está en el hierro, sino en la fe. Y mientras los años pasaban, las generaciones cantaban el cántico de Débora en las fiestas y cosechas, para no olvidar nunca que, un día, cuando todo parecía perdido, Dios mismo descendió a pelear por su pueblo. El legado de Débora y Jael. Pasaron los años y el canto de Débora siguió vivo entre los valles de Israel. Los pastores lo entonaban mientras guiaban sus rebaños al amanecer, y las mujeres lo murmuraban en las labores del hogar, recordando que Dios había peleado por ellos cuando todo parecía perdido. En la colina donde Débora solía juzgar al pueblo, creció una palmera alta, majestuosa, cuyas hojas danzaban al viento como si aplaudieran al cielo. Los ancianos decían que cuando el sol caía sobre sus ramas, el aire se llenaba con un susurro leve, parecido al tono de la profetisa entonando su canto. Despierta, Débora, despierta, alma de Israel, porque el Altísimo pelea por los que confían en él. Los niños crecían escuchando esa historia. Sabían que hubo un tiempo en que el enemigo parecía invencible, y sin embargo, una mujer de fe y una mujer de valor fueron los instrumentos de Dios para liberar a su pueblo. En las noches de luna, los ancianos contaban cómo Débora, con su sabiduría y valentía, levantó el espíritu de una nación, y cómo Jael, con una simple estaca, derribó el orgullo de un imperio. El fuego del campamento iluminaba los rostros de los oyentes, y el nombre de Sísara se mencionaba solo como advertencia. Así caen los que desafían al Señor.
Con el paso de las generaciones, las guerras se apagaron y la tierra floreció. Israel disfrutó de 40 años de paz, y en ese tiempo la gente comprendió que la verdadera fortaleza no se mide en ejércitos ni en armas, sino en obediencia, justicia y fe. El espíritu de Débora siguió vivo en cada juez, en cada líder que buscó la voz de Dios antes de levantar la espada. Y el valor silencioso de Jael se convirtió en símbolo de aquellas almas dispuestas a cumplir su propósito, aun cuando el mundo no las viera venir. En las Escrituras, sus nombres quedaron grabados no como heroínas humanas, sino como testigos de la voluntad divina. Y cada vez que el pueblo de Israel se vio rodeado por la oscuridad, alguien recordaba su historia y decía: si el Señor fue con Débora, si el Señor usó a Jael, también puede levantarnos a nosotros. Así, entre los ecos del tiempo, el rugido de los carros de yerno se desvaneció, pero el canto de la fe nunca murió. El río Quizón siguió fluyendo, silencioso y constante, como si aún guardara en sus aguas la memoria de aquel día en que el cielo descendió a la tierra para defender a su pueblo. Y cuando el viento sopla en las colinas de Canaán, aún parece decir: recuerda, Israel, quién pelea por ti. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.